Entonces, chequea en esta noche tu vida, hace un chequeo así, y vas a encontrar que hay áreas que no te funciona el matrimonio, que no te funciona la familia, que no te funciona esto o aquello, y ahí lo que te está faltando es gracia. Así que en un pantallazo intentamos contarte algunas cosas. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es tuyo, no es mío. Esto es un don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy entendiendo en la enseñanza que mi pastor me está dando? Que esto es un don, como cualquiera de los 35 dones que está en la Biblia, como el don de milagros, o el don de sabiduría, o el don de revelación, o el don de discernimiento. Es un don que no lo podés perder o no lo podés dejar de lado, porque esto es lo que hace que las cosas sucedan. Si no, te vas a encontrar que al faltarte la gracia, lo que va es tu persona, y tu persona va a llevar la carne, y la carne va a ligar tantas trompadas que cuando entres al culto no te vamos a reconocer. Pero sos vos, sí, mostrame el documento. Porque quien no tiene gracia es una desgracia. Y es mejor que vos no estés al lado de esa persona que no tiene gracia, porque lo que liga a ella, la liga a los que están al lado. Entonces, asegúrate que tu amigo en Cristo, tu hermano, esté lleno de gracia. Yo no salgo con nadie que no tenga gracia, porque encima aguantar esa cara y sin la gracia ya es un avivamiento de misericordia. Esto es un don de Dios. ¿Para quién es este don? Es para mí. Así que tiene que escuchar bien a su pastor y mirar bien para saber por qué a veces me pasan cosas y no las entiendo y ahí me afecta la vida. Entonces, la gracia es la fuente inagotable de los recursos divinos de Dios para el hombre. Dice que todo aquel que se acerca y recibe quedará totalmente satisfecho. Entonces la gracia es lo que hace que tu vida esté llena de las bendiciones de Dios. Donde estés y hagas lo que hagas, el Señor te va a respaldar. Lo que hagas, Dios te va a respaldar. Este domingo, si usted viene a la iglesia, voy a estar hablando de los vestidos del cristiano. Y voy a hablar de José y la vida de José y de los distintos vestidos que tuvo José. Uno de sus vestidos fue el vestido del padre, que era el amor hacia él, y le regala la túnica de colores, y que esa túnica trajo un montón de problemas por la envidia. Pero era tanto el amor que José, aunque estuvo un día con el traje de preso, porque fue preso, aún en la cárcel, Dios le dio gracia para con el carcelero, y el carcelero le entregó la cárcel a José, y José la administraba, porque Dios estaba, y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. ¿Usted quiere ser prosperado? Tiene que tener gracia. Cuando leemos Éxodo y vemos el problema de la aflicción de todo Israel, es simplemente una sociedad, una generación sin gracia. Pueden llorar, pueden clamar, pueden patalear, pueden hacer ayunos, cadenas de 40 días, hacer lo que hagan, pero si no tenés gracia, es difícil que las cosas se abran. Ahora existe una posibilidad de que los medios de comunicación nos están llamando para que pongamos nuestros programas en distintos lugares. Pero nosotros no hicimos nada. Han visto, han escuchado, saben
y quieren canales seculares pasar nuestro programa gratis en distintas partes del país. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracia. La gente de Canal Luz está transmitiendo en 112 países, más de 1.300 ciudades, y acabamos de hablar este mes de mayo que quieren nuestra programación porque quieren sacarnos a 112 naciones para que salga la programación del Día de Bendición. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora en el resto de este año tenemos conferencias en el país, fuera del país, con gente que conocemos, gente ni conocemos, gente que nos llama para que demos charlas a empresarios, comerciantes, gente de gobierno que ni tenemos idea quiénes son. Pero, ¿qué es lo que hace que esa gente vaya a un hotel, pague la entrada a escuchar a un pastor hablar de economía? La gracia. Porque es así. Solo la gracia del Señor. En Entre Ríos dimos una charla a los empresarios y uno de ellos, muy importante, dice: nunca había escuchado algo así, jamás vi la economía de este punto de vista. Solo lo hace la gracia. Así que en los momentos más difíciles el problema es la falta de gracia. Lo mismo dice en 2 de Crónicas 33:13, que oró él y fue atendido por Dios. Qué lindo levantar el teléfono y que Dios diga: hola hijo, hola hija. Amén, ¿no es buenísimo? Es como aquel gallego que estaba caminando por la España y en una de esas se cae por un barranco y queda colgado de una de las raíces de la planta. Y el gallego decía: ¡hay alguien ahí! ¡Socorro! Tuvo como 20 minutos allí. ¡Hay alguien ahí! Y escucha una voz que dice: sí, hijo, estoy acá. ¿Quién es? Dios. Dios, sí. Sí, hijo mío, ten fe. Suéltate en mis brazos, yo te sostendré. ¿Sos vos? Sí. ¿Me suelto? Soltate, yo te voy a sostener. Tenés fe, hijo, soltate. Pasaron unos segundos y el gallego empezó a decir: ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? Buscando a ver si zafaba del problema. Y esto pasa a veces cuando uno no tiene la gracia. Dios te dice: sí, largate que te sostengo. Y el gallego dice: ¿hay alguien más? No confían en Dios, no se sueltan en las manos del Señor. Pero qué lindo es orar y que Dios te atienda. Anotate este versículo, vas a ver, Dios te va a atender. ¿Sí o no? Cuando hablamos de la gracia en 1 de Corintios, dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que puedas soportar. Así que Dios sabe el temple de tu vida, sabe hasta dónde se puede torcer tu rama sin que se te quiebra, porque Dios conoce tu debilidad. Por eso que sabiendo de que van a venir momentos difíciles al planeta, y yo se los dije el año pasado, viene una ola de iniquidad. Recuerden las reuniones de obreros del año pasado, viene una ola de iniquidad. No termino de decirla, que sale todo esto de golpe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar, todos los que estamos acá, el don de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que dice: hermanos, hermanas, el Espíritu Santo le dice a toda la iglesia: oren, entren a la presencia de Dios, entren al tabernáculo de Dios, para que en esta ola de iniquidad mundial nosotros quedemos aparte de los juicios que vendrán a la tierra.
para ser salvados por Dios, por la misericordia y la gracia del Señor. Allí están tus hijos, están tus nietos, está toda tu casa. Pero te tenés que acercar al trono ¿de qué? Así que no solo hay un don llamado la gracia de Dios, sino que el trono de Dios, donde Dios está entronado, es un trono de pura gracia. Que si te acercaste a Dios hace 15, 20 años atrás, cuando te convertiste, o te acercaste esta noche, te vas a encontrar que cuando llegas al trono, es el trono de la gracia. Por eso cuando nosotros tengamos que evangelizar en nuestras células, tenemos que hablarle a la gente de que el trono de Dios es un trono de gracia. Que sea el tipo de vida que haya llevado, Dios tiene para ella gracia y misericordia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Jesús dice que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Así que tenemos dos tipos de gracia. La gracia que nos lleva al trono, el trono de gracia para con Dios, y que si hallamos gracia delante de Dios, todo aquello que Dios tiene preparado para mi vida lo va a multiplicar el resto de este año. El resto de este año. Porque hay muchas personas en esta iglesia y en esta sociedad donde Dios para el año 2010 tenía ciertos regalos, pero esta gente se apartó de la gracia y esos regalos están ya destinados para esta sociedad. Y como vos estás lleno de gracia, lo que le correspondía a otros, Dios te lo va a dar a vos. Dios te lo va a dar a vos. Dios te va a dar esa gracia. Gracia para con Dios. Gracia para con Dios. Y la segunda es gracia para con los hombres. Especialmente esos hombres difíciles en la vida, que puede ser un profesor, una profesora, porque no hay peor cosa que un profesor te agarre de punto, te amarga la vida, y aunque sepas te hace la vida imposible. De hecho, ni siquiera te enseña lo que sabe él para que vos rindas mal. No hay peor cosa que tener un gerente en el trabajo que te persiga. ¿Qué estás haciendo? Estoy en el baño. Bueno, apúrate. Bueno, déjame ir al baño. Pero no hay peor cosa que un gerente se cree dueño de la empresa, que él es un empleado también. Pero el tipo te hace eso es lo que falta para con los hombres, la gracia. Fíjate de que Dios siempre levanta al más humilde y lo pone con los reyes de la tierra. Entonces hay una cantidad de gente en el camino que tendría que subir para estar en ese lugar, pero Dios te toma a vos y te pone arriba. Entonces, escucha, hay puentes dorados que son para tu vida, y que si tu cara que la vamos a dejar de lado. Estoy mirando al negro, amigo mío de acá. Negro es la cara que Dios te dio. Bueno, pero bueno, ahora la gracia hace que la gente vea otra cosa que no es esta cara. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, la gracia hace que tu rostro sea como rostro de ángel. Eso es fantástico, imaginarte. Negro ángel, imposible. Pero esto es así. Cuando Dios te da gracia para con los hombres,
esa persona que está en autoridad, en eminencia, tiene la orden de Dios de agarrar al que tiene cara de ángel, o sea, vos, que vos sabés que esa cara tuya no es de ángel, pero es la gracia. Y esto es lo que tenemos que compartir esta noche. Aunque vos digas espejito, espejito, no importa el espejito. Olvídate del espejito, se va a romper en 1000 pedazos. Si vos no tenés gracia para con Dios y luego gracia para con los hombres, no llegás a nada, no avanzás. Me quedan 10 minutos. Diferencia entre la gracia para con Dios y dice que en cuanto a nosotros, dice, estamos de acuerdo con Dios y hacemos lo que Dios quiere. Quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada, porque Él nos toma de ese nivel y nos lleva a los niveles altos. Dios te lleva a niveles altos. Así que nosotros permanentemente estamos recibiendo propuestas, ofertas, invitaciones de gente que ni siquiera tenemos la menor idea quién es o de dónde nos conoce. Así que a veces tenemos que orar para aceptar o no aceptar esas invitaciones porque no sabemos ni quiénes son. Pero eso lo ha hecho Dios. Y algunos nos dicen literalmente: pastor, estuve orando y se me vino a mi cabeza su cara. Pero no es esta, es la otra que tengo, que es la de ángel, ¿me entendés? Es confirmación, usted tiene que venir a predicar. Y yo le digo, mirá, vamos a orar. Pero muchas veces ocurre que eso es lo que se le viene a la persona, la imagen de tu rostro, pero con el rostro de ángel, que se llama, ¿cómo se llama? Acordate que esto se llama de otra manera no pasa nada. Gracia para con los hombres es cuando Dios va delante nuestro y las puertas se abren. Así es, ¿cuántos de acá a fin de año necesitan puertas abiertas en distintas áreas? ¿Cuántos de los de acá? ¿Cuántos de los de acá necesitan puertas o portones? ¿Quién necesita? Dígalo. No escucho. Entonces usted necesita como líder el don de la gracia de Dios. Cuando le dije a los pastores sobre este tema, dice, ¿por qué no nos habla sobre este tema? Así que les preparé esta charla y les hablé de la gracia. Y les dije, el problema de que tu ministerio no crece es que como pastor te falta la gracia. Vos fijate que yo digo cualquier cantidad de barbaridades a la gente y la gente se ríe. Si a mí me dijeran la mitad de lo que yo digo, yo me levanto y me voy. Pero ¿por qué se queda la vieja endemoniada? Porque la vieja sabe que se lo digo con amor, con cariño, y por otro lado, la vieja se tiene que sanar y se tiene que liberar. Entonces diga, aunque me diga lo que me diga, yo quiero que me ore. Y la oro. Entonces sucede el milagro. ¿Pero por qué? Porque está la gracia. Cierto es que algunos se levantan y se van. Bueno, es el negocio, ¿no? Así es el negocio. Éxodo 6:9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon. Así que quiere decir de que puede venir sobre tu vida la gran oportunidad y tu pastor te la habla y te la explica y te hace chiste y te dice de todo y vos escuchás, pero a la vez no obedeces. Entonces es gente que rechaza la guía. Cuando uno rechaza la palabra dada por un siervo de Dios, no rechaza a ese hombre. De ninguna manera está en juego esa persona que está predicando o enseñando. Lo que la persona está rechazando es la oportunidad de que el problema que tiene se le termine. Ellos estaban esclavos por más de 400 años y se les estaba diciendo, van a ser un pueblo libre, van a tener una tierra prometida y van a ser bendecidos y prosperados. Y ellos no quisieron
escuchar. Y esto ocurre en este momento. Tu pastor te está diciendo, líder, tu ministerio depende del don de Dios llamado gracia. Es gracia para con Dios, para que vayas al trono de la gracia, y es gracia para con los hombres, para que todo lo que tengas que hacer con los seres humanos, Dios te ayude y las puertas se te puedan abrir. Y todo lo que te puede llevar 20 años, Dios lo puede hacer en el resto del año 2010. En el resto de este año Dios lo puede hacer. Ahora, ¿por qué tan cabeza dura de perder la oportunidad de vivir bajo la gracia? Y es que somos, que te digo que tiene gusto a jabón, pero es queso, dice. Y es que es así, el tipo no da brazo a torcer, aunque el pastor le diga, hermano, usted necesita el rostro de ángel, porque con la cara que tiene, usted espanta a la gente, hermano. ¿Quién va a ir a tu célula? Mira la cara que tenés. Y si, ¿qué hago? No, pedile lo que el pastor te está enseñando. ¿Qué está enseñando el pastor? ¿Qué está enseñando? Que Dios te dé la gracia. Dentro de ese regalo, el gran paquete, te da rostro de ángel. Sos una belleza. ¿Cómo nos divertimos? En Oseas, Dios le da al profeta una cosa que a mí me parece lo más ridícula de la Biblia, pero tiene que vivir en carne propia la infidelidad y el tema de tener que comprar a la esposa, ¿no? Entonces la compré para mí, dice, por plata. Así que muchas veces Dios tiene que decirle a la gente que Él sufre cuando su iglesia, en este caso, en este pasaje, según la historia bíblica,